Saludos y bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones que sí se publican. El día de hoy, el capítulo número 10, cierre de temporada, primera temporada de mucho aprendizaje, pruebas, errores, ediciones y bueno, un montón de cosas y también de aprendizaje, por supuesto, de todas las personas que pasaron. Muchas gracias a todos los que pudieron compartir con nosotros estos 10 primeros capítulos, si puedo acordarme alguno de ellos. El pastor Diego Parra, la doctora Maygualida Abejas, la psicólogo y sexólogo Keila Dulawins también, bueno, un montón de gente que también pasó por acá, de Maestro Ayala, y bueno, gracias a todos los que pudieron compartir con nosotros esta primera temporada. Se vendrán muchas nuevas sorpresas y esperamos que usted que está allí pueda ser parte de ellas. Testimonios tenemos muchísimos y hoy, aunque quizás ustedes no conocen a este personaje que tengo aquí al lado, que ya lo voy a presentar, su testimonio de vida dirá mucho más de lo que quizás ustedes pueden o pudieron haber visto en algún momento de su vida. Muchos crecemos con una creencia, con una ideología y nos encerramos en eso y desconocemos de todas las cosas, pensamientos, problemas que otras personas pueden pasar. Creo que siempre es bueno aprender de los errores de los demás, aprender de las experiencias de los demás y conocer de que Dios nos ama a todos por igual. Y por eso le quiero dar la bienvenida el día de hoy a Jeffrey Borges, mi hermano, bienvenido a Conversaciones que sí se publican. Conversaciones que sí se deben publicar porque muchas veces nos pasan cosas en nuestra vida que nosotros como que nos guardamos, las tenemos muy guardadas y esas cosas que nos guardamos, si las llegamos a sacar, van a ser de bendición para muchas personas. Y yo creo que para eso se abrió este espacio, para que la gente que nos está viendo, que quizás esté atravesando cierta situación, estas herramientas que nosotros vamos a conversar el día de hoy, puedan servirles para que ellos puedan salir de un hueco, de un hoyo, de un problema, llámese depresión, llámese frustración, que quizás nosotros ya hemos pasado y que pudimos ver la luz a través de la persona de Jesús. Así que bueno, primero quiero hacerte una pregunta que acostumbro a hacerle a todos los invitados para iniciar la plática del día de hoy. ¿Quién es Jeffrey Borges? Bueno, yo fui profesor universitario por 11 años. Soy padre de 3 hijos, 3 varones. El mayor tiene 26 años. Tengo uno de 10 años y uno que va para 9 años. Soy casado. Fui ateo muchos años. En mi infancia fui católico, fui bautizado por la Iglesia Católica, pero era de esos católicos que no van a la iglesia. Me bautizaron y no fui más nunca a la iglesia. Mi infancia tuve una infancia feliz. Y bueno, cuando ya llegué a mi etapa adulta, le tomé un amor a la lectura. Yo leía mucho, sobre todo en mi etapa universitaria. Y fui como que adoptando ideologías, filosofías que negaban la existencia de Dios. No era mala persona, porque siempre fui una persona que ayudaba al prójimo. Y de hecho, cuando alguna persona quería descalificarme porque era ateo, yo decía, pero si es que yo sigo mucho más el mensaje de Jesucristo que mucha gente que va a la iglesia, ¿no? Pero no sé qué. No, tranquilo. Y ahora, obviamente, ese pensamiento dice que vino por filosofía o vino también a raíz de algún hecho que tú decidiste decir de un tiempo a otro, bueno, yo no creo en la existencia de Dios. Simplemente fue a través de lectura, conocimiento o alguna experiencia de tu vida te llevó a tomar ese tipo de pensamiento. No experiencias de la vida. Las razones son las que tiene la mayoría de la gente atea. Por ejemplo, ¿por qué a los niños les da cáncer? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas?
Porque si Dios es tan todopoderoso como dice ser, no mete la mano y evita tragedias. Yo como que le echaba la culpa a Dios, pues, sobre estas cosas, ¿no? Ahora, claro, ya yo después de muchas cosas que he pasado, ya yo sé que como Dios le da libre albedrío a las personas, si Dios interviniera cada vez que Él pudiera, por encima de nuestra propia decisión, no tuviéramos libre albedrío. Claro. ¿Me entiendes? Ahora yo pregunto algo. Un ateo o sea, niega la existencia de Dios, pero tú me acabas de decir algo que me parece como que en ese tipo de pensamiento, en esa filosofía de pensamiento no cabe. O sea, ¿cómo no creer en Dios y echarle la culpa a Dios por todo eso que pasaba? Sí, es que de hecho dicen, o sea, yo he escuchado una frase que dice que el ateo necesita a Dios aunque sea para negarlo. Correcto. Y la verdad no deja de ser verdad porque uno la cuestione. Yo en toda mi vida pude hacerme todas las preguntas que usted se puede imaginar sobre Dios. Y tratar de buscar, siempre que me decían algo sobre la palabra, yo siempre buscaba la manera de como que buscarle el punto débil y de tratar de demostrar la inexistencia de Dios. Pero cuando Dios es verdad también, y por más que uno se empeñe en negar la verdad siempre va a salir adelante. En vez de debilitarla, el efecto es contrario. Okay. Lo que hago es fortalecer la verdad, pues, y Dios es verdad. Ahora, tú llegaste a la edad adulta y llegaste a ese punto de creencia. Cuéntame un poquito cómo fue tu vida alejado de Dios, porque era una vida alejada completamente de Dios. ¿En qué te basabas? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fuiste una persona bendecida? O sea, al decir bendecida, digo yo, agraciada por la vida, te fue bien. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia que tuviste lejos de Dios. Sí, al principio me iba bien. Yo, cuando era profesor universitario, los profesores universitarios ganábamos mucho dinero. Creo que más o menos eran como 10 sueldos mínimos, cuando el sueldo mínimo era, bueno, pues no era tan paupérrimo como ahora, ¿no? Pero yo siempre tenía dinero en la cartera, la comida no era un problema, o sea, no teníamos ninguna carencia material. No teníamos lujos de una persona millonaria, pero sí teníamos todas nuestras necesidades existenciales cubiertas, pues viajábamos, comprábamos ropa, hacíamos todo lo que queríamos hacer. Pero ahí era cuando yo decía que no, o creía yo que no necesitaba a Dios. Yo decía, yo me recuerdo que a mí me decían, no, gracias a Dios. Yo, gracias a Dios, si yo no trabajo, no, o sea, yo soy el que lo logré, no fue Dios, Exacto. ¿no? Yo era grosero en ese sentido, pues. Autosuficiente. Sí, yo me creía autosuficiente, pero nosotros, la vida se encarga en demostrarte de que muchas cosas materiales que tú tengas, a la final no somos nada. Nosotros llegamos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión, Jeffrey? Bueno, en el año 2016, cuando la crisis económica llegó a Venezuela. Creo que fue en 2014 que llegó, pero en 2016 fue la parte donde se acentuó muchísimo más. Sí, el 2013 empezó la cosa a apretar, 2014, 2015 se fue poniendo más fuerte, pero ya en 2016 mi sueldo universitario no daba ni siquiera para alimentar a mis hijos. Es más, yo recuerdo que llegamos a un extremo de que mi sueldo, toda mi quincena, alcanzaba para comprar un paquete de harina, pan y listo, no había más nada que hacer. Entonces, cuando mis hijos me pedían comida y yo no tenía cómo responderles, eso a mí me afectó muchísimo, pues. ¿Qué te afectó? ¿El ego? ¿O te afectó sentimentalmente el hecho de, obviamente, lo más sagrado que uno tiene, ¿no? Lo que uno más cuida en este mundo, que son los hijos, la familia, el dolor de poder decirle, claro, no tengo? Sí, mucha impotencia. Por supuesto que me dio en el ego. Precisamente si yo no creía en Dios y que yo era autosuficiente,
y de que si yo no trabajaba no comía, no creía en la suerte, el hombre se forja su destino, todas esas cosas que uno puede leer en algunos libros. Y cuando mis hijos me dijeron, papi, tengo hambre, y yo no tuve la capacidad de responder allí, eso a mí me quebró pues los nervios, pues sufrí de depresión, pensamientos suicidas. Llegué a pensar en salir a robar para alimentar a mis hijos, pero yo en ese momento reflexionaba y decía, ajá, pero ¿cómo voy a hacer algo malo? Y si me agarran y me matan, quedan mis hijos peor. Entonces yo no supe qué hacer. No supe qué hacer, yo me desesperé. Y en ese momento, por supuesto, no tenía a Dios, no tenía dónde asirme, no había refugio. No había refugio, no tenía a quien pedirle ayuda. Y eso fue para mí fatal, pues. Al caso de tener pensamientos suicidas. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, yo salía de mi casa muchas veces buscando la muerte. Yo decía, ojalá y me encuentre un malandro en la calle y que venga a robarme para matarme con él o que me mate, no sé. Y también pensaba, yo vivo cerca de donde está el metro de Maracaibo, y yo me montaba en el metro y decía, no, yo me monto en el metro, me bajo en la estación Libertador, me lanzo, y si no me mato al caer, bueno, que me pasen los carros por encima, me terminen de matar. Pero casualmente, yo ahora lo cuento y me río, ¿no? En el momento no me reía, por supuesto, pero yo ahora me río porque yo me montaba en el metro y siempre que iba en el metro había una persona hablando de la palabra. A mí me incomodaba mucho, trataba de no escuchar, me hacía el duro, el fuerte, no, lo voy a rechazar, pero como ya yo había tomado una decisión, decía yo que definitiva, pues de quitarme la vida, dije, bueno, nada pierdo con escuchar. Y empecé a escuchar lo que decían esas personas. Nunca fue la misma persona, eso pasó en 3 oportunidades. Y casualmente, bueno, no es casualidad tampoco, la persona decía cosas que me llegaban directamente, o sea, trataban los problemas que yo estaba enfrentando en ese momento y me llegaron directamente al corazón, pues. Yo al principio no lo aceptaba del todo, pero yo me montaba desesperado en el metro y cuando llegaba el metro a la estación donde supuestamente me iba a lanzar, yo no me bajaba, me quedaba escuchando el mensaje porque las personas seguían predicando. Yo no sé si de repente, si ellos hubiesen terminado de predicar ahí, yo hubiese salido y me lanzaba. Pero ellos seguían predicando, era como que la manera de Dios de mantenerme dentro del metro y de que yo no terminara, no cometiera pues la idea, el propósito que yo tenía de lanzarme, de quitarme la vida. Entonces yo, como estaba hablando, me estaba hablando directamente a mí, porque Dios, eso aprendí yo después, que nos usa a cada uno de nosotros para ayudar a otras personas y para decirte, yo estoy aquí, no estás solo. Entonces yo seguía escuchando el mensaje y me regresaba para mi casa. Yo agarraba, me iba calmando, me calmaba completamente y me bajaba en la casa y me regresaba, me volvía a meter en la casa, con los mismos problemas en la casa, pero ya estaba tranquilo. Con una semilla sembrada. Con una semilla sembrada. Bueno, de hecho dijiste algo, ¿no? Salías de tu casa con una determinación de quitarte la vida o de que tu vida se acabara de algún modo. Y decías casualmente, y a todas esas personas que nos están viendo, quiero decirles que no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad para nada. Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, aunque estés pasando cualquier problema, cualquier circunstancia, aunque quizás tengas pensamientos como Jeffrey lo tuvo en algún momento y has salido de tu casa dispuesto a terminar con tu vida y por alguna razón no has podido llevar a cabo ese plan, es Dios el que está metiendo su mano porque tiene un plan y un propósito contigo. Dios puso a Jeffrey en el vagón en la hora correcta, en el día correcto, en el que un grupo de hombres o mujeres estaban predicando su palabra. Y producto de esa palabra que esas personas llevaron, es que Él está aquí el día de hoy. Así, quizás el día de hoy usted se encuentre en algún problema, en alguna depresión, y haya salido con esa decisión de terminar su vida. Pero si no lo has hecho al día de hoy y estás viendo este material, es porque Dios aún tiene un propósito contigo y con tu familia. Así que
sigamos adelante escuchando la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, y la voz de Dios, en mi caso personal, Dios tiene una manera muy particular de llegar a cada persona. Yo no sé si seré la persona que más le sacó el cuerpo a Dios, pero yo lo rechazaba, yo lo oía, a mí me llegaban a hablar de Dios y yo me ponía bravo y me iba. Pero Dios como que va buscando la manera de romper esas barreras y de llegar de que el mensaje llegue a tu corazón. Yo recuerdo que me empezó a llegar por los libros y no eran libros que hablaban de religión, pero el mensaje de Dios, cuando dicen que Dios está en todas partes, eso es verdad. Yo siempre tenía como 3, 4 libros encima, los estaba leyendo todo el tiempo y siempre había un mensaje para mí, y no eran libros de religión. Yo recuerdo que la primera vez porque yo todo lo que escuchaba sobre religión yo lo rechazaba. Yo recuerdo que empecé a leer la novela, un clásico de Víctor Hugo, Los Miserables. En el primer tomo hay un personaje que se llama Monseñor Bienvenú. El Monseñor Bienvenú, por lo menos la idea que uno tiene de los monseñores, de los cardenales, es una persona que vive en opulencia, en riqueza. Mientras el pueblo muere de hambre, ellos viven, se dan sus lujos, no pasan hambre, se dan banquetes. Okay. Y en la novela, este personaje era totalmente distinto. Él vivía, su mansión la donó, era un hospital para los pobres. Su sueldo lo gastaba en medicinas, en alimentos para alimentar a los pobres. Entonces yo fui escuchando y yo iba leyendo y me iba gustando el personaje, pues porque lo sentía auténtico, pues yo lo sentía un verdadero representante de Dios, que no es lo que generalmente ve uno en los representantes de la iglesia, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo, mientras leí la novela, yo le decía a mi esposa: mija, mira, primer cura que me cae bien, y porque es de mentira, te digo yo así. Y así, muchas cosas, tengo muchas anécdotas con los libros. En esa misma novela, que son 3 tomos, yo me las leí completas, hay una frase que a mí me llegó mucho, que dice que la pupila se dilata en la oscuridad, pero termina por encontrar la luz, de la misma manera en que el alma del hombre se dilata en las vicisitudes, en los problemas, y termina por encontrar a Dios. Entonces yo esa frase la tomé para mí, o sea, por las cosas que me estaban ocurriendo en mi vida. Y bueno, esa fue la manera en que él encontró de empezar a llegarme a mí, pues, a que yo empezara a escuchar el mensaje. Me hiciste llegar una fotografía que la vamos a colocar aquí en pantalla. ¿En qué año fue esa fotografía? Y cuéntame un poquito de esa experiencia tan fuerte que viviste. ¿Cómo empezó? Sí, esa fotografía fue alrededor entre los años de 2016 y 2017. Fue la época que fue más dura para mí, pues. Yo trato de no... Es más, pensé que no iba a llorar al contarla, pero siempre que uno trae esos recuerdos, se mezclan las emociones, fue muy fuerte. Si la gente toca fondo, bueno, yo traspasé el fondo. Si ven la imagen, bueno, yo parecía era un preso de un campo de concentración. Pueden ver mi mirada mirando al piso. Ahí yo estaba deprimido, tenía mucha depresión. Sentía que no valía nada. Y no tenía, como dijimos anteriormente, no tenía en quién refugiarme. No estaba solo, pero yo no lo sabía en ese momento. Así es. Porque no lo reconocía, pero Dios siempre estuvo allí. Así es. Porque de hecho ahí salgo comiendo con mis hijos. Tengo uno de mis hijos en los brazos. Acabábamos de comer. Yo siempre, cuando era ateo, me burlaba de una frase que dice: Dios proveerá. Siempre me burlaba. Yo decía: Dios proveerá, si yo no traigo la comida, no comemos. Y Dios se encargó en su infinita sabiduría y misericordia, buscó la manera de
fue una manera dura, pero no porque él lo quisiera. Yo mismo lo provoqué, pues. Hice que fuese de esa manera. Porque él siempre busca, Dios es amor, y busca la manera de que nosotros reconozcamos su presencia. Así es. No a través de hay dos formas, la manera fácil y la manera difícil. En mi caso yo escogí la difícil, pero eso lo escoge cada persona. Entonces, yo después que hice las paces con Dios, más nunca pasamos hambre. Pero sí pasamos muchísima hambre en esos años 2016, 2017. Tengo una anécdota que quisiera compartir con todos ustedes. Una vez que yo estaba en mi casa, mis hijos me pidieron alimentos. Yo ya había perdido la cordura completamente, no tenía cómo responder. Yo recuerdo que yo me fui al balcón de mi casa y estaba llorando pero desconsolado, de impotencia. Recuerdo que mi cuñada se me acercó y me dice: tranquilo, Jeffrey, eso va a pasar, no te preocupes. Y yo desconsolado, yo recuerdo las palabras perfectamente, pero yo no le respondí. Y yo recuerdo que yo miraba así para afuera, no sé, sería buscando, no sé, ayuda. Y recuerdo que yo empecé a escuchar en la casa, en el apartamento, un movimiento. Y escuchaba que se movían cosas y se abrían puertas. Y escuchaba como cuando uno mueve la ropa del closet, que se escuchan los ganchos de la ropa. Y todo el movimiento y tal, no sé qué. Y de repente escuché que se abrió la puerta, ellos hablando y yo llorando allá. Y salieron y se cerró la puerta. ¡Plum! Y yo me quedé llorando. Resulta que lo que había ocurrido era que mis sobrinos, no recuerdo qué edad tenían, ellos tienen ahorita 17 años, estaban niños. Mi esposa y mi cuñada habían agarrado toda la ropa que teníamos nosotros, teníamos ropa buena, pues en buen estado. La habían reunido y los niños habían agarrado sus juguetes y los habían reunido y agarraron una mesita y bajaron para el edificio, para el parque, colocaron varias mesas y guindaron la ropa y hicieron una venta de garaje. Recuerdo que ese día pudimos comer porque los niños vendieron unos dinosaurios de juguete que tenían. Y eso para mí fue una gran enseñanza, porque en esa oportunidad en que ya yo había perdido la cordura, ya yo no sabía qué hacer, fueron los más pequeños, los de la casa, los que habían dado la cara por nosotros. Así es. Ahora, ¿qué papel jugó tu familia en ese proceso tuyo? ¿De qué manera te ayudaron? ¿Fue tu esposa una ayuda? ¿Tus hijos? ¿Cómo fue ese apoyo que te dieron a la familia? Sí, por supuesto. El ejemplo que te acabo de decir fue una manera de ayudar cuando ya yo no pude, pues. Porque yo siempre tuve la imagen de que, y de hecho es el diseño de Dios, que el hombre es el proveedor. El que provee en la casa, ¿no? Y cuando yo no pude proveer en la casa, bueno, fue que aparecieron todos los problemas, pues vino la depresión y todo eso. Pero mi familia siempre fue muy comprensiva. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos muestra a través de cosas que nosotros nos pueden parecer muy difíciles de asimilar, pero siempre son por un bien. Nosotros hemos aprendido a agradecer, aunque sea un pedacito de pan duro o una arepa sola, porque sabemos lo que es pasar hambre. Entonces, mi familia siempre fue muy comprensiva. Siempre yo busqué la manera de resolver, pero no pude. Y siempre fuimos muy unidos. Somos muy unidos, todavía somos muy unidos.
Cuando yo no tengo, responde mi cuñada. Cuando mi cuñada no tiene, responde mi hijo. De hecho, hubo una oportunidad en que mi hijo fue quien se hizo cargo de la casa, porque yo trabajaba online, trabajaba de manera remoto, y en esa oportunidad me habían congelado mis cuentas y no podía trabajar, pues. Y mi hijo estaba estudiando en el INSE y entró a trabajar en la cervecería regional, y fue quien se encargó por un buen tiempo de lo que era el sustento de la casa. También atravesaste un fuerte problema de salud y Dios Sí. te sacó de eso. Sí. Bueno. Chico, te ha pasado de todo, ¿eh? No, y muchísimas Pero cosas. todo lejos de, donde estabas lejos de Dios. Claro, muchísimas cosas. Yo sufrí de 3 hernias discales por muchos años, y esas 3 hernias me hicieron la vida un infierno. Yo no podía ni siquiera levantar unas bolsas del mercado porque yo quedaba en cama. Lo más común que un hombre pudiera Sí. hacer, todo eso te encamaba. Y de hecho, mucha gente se burlaba, se llegó a burlar, desconociendo cuáles eran las razones. Por lo menos en Maracaibo siempre hemos tenido problemas con el agua, y mi esposa era quien cargaba los baldes de agua, y cuando la gente veía pensaban que era que yo no lo quería cargar, pues, o sea, que yo era un vago, no sé. Pero no sabían que era de que si yo hacía peso, yo de una vez quedaba en la cama. Claro, eso viene después. Mi sanación viene después que yo hago las paces con Dios. Yo, a lo largo de mi vida, tuve varias experiencias cuando era ateo. Yo sentí la presencia de Dios en varias oportunidades. En una oportunidad fue cuando veníamos de regreso del entierro de una de mis tías, una tía que era mi madrina también. Cuando nosotros venimos de regreso, llegamos, una prima nos invita a almorzar. Mi tía ya falleció poco después de eso. Ella era testigo de Jehová. Tan mal que me porté yo con los testigos de Jehová cada vez que llegaban a la casa. Y recuerdo que llegamos a la casa era una casa cerrada, parecía un búnker, y todo se escuchaba, el bullicio. Pero yo recuerdo que cuando fuimos a almorzar, mi tía pide la palabra para decir una oración para comer, y ella nos pide permiso. ¿Será que puedo decir unas palabras antes de que nos sentemos a comer? Y claro que sí. Yo le digo, sí, claro, tía. Y mi tía empezó a hablar de una manera en que mi tía no era estudiada, pero ella habló con una sabiduría y con un amor, y habló de una manera tan bonita que yo de verdad que quedé impactado, ¿no? Ajá, comimos y todo eso. Mi prima está en el bullicio, mostrándole la casa a mis tías y eso, pero de repente todo, así era que yo sentía en mi caso, la presencia de Dios. Todo se quedaba en silencio, pero un silencio absoluto, que no se escuchaba pero nada. Si la casa era cerrada, ¿cómo no iba a escuchar yo el bullicio de mis tías y todos hablando y cuchicheando? Pero yo no escuchaba nada. Yo recuerdo que yo me senté en las camas. Yo me senté en una de las camas, habían 3 camas en un cuarto grande. Y yo me siento en la cama, pero yo cuando siento, aparte del silencio, yo siento la presencia, no sé cómo explicarte. Siento la presencia de Dios o del Espíritu Santo, que es lo mismo, pero yo siento la presencia. Y entonces yo miraba para arriba, porque yo te dije que yo era muy grosero, ¿verdad? Yo lo que hacía era que yo miraba para arriba y yo decía, ¿qué me queréis decir? Así, con grosería. Y entonces yo miro así para un lado. Cuando miro para un lado, veo en una mesita de noche, veo una Biblia. Y yo vuelvo a mirar para arriba y le digo, ¿qué queréis? ¿Que lea la Biblia? En ese momento yo estaba muy preocupado porque no había comida en la casa, tenía muchas cosas en la cabeza, tenía la depresión, tenía todo eso. Y yo digo, ¿qué queréis? ¿Que lea la Biblia? Y me agarré y me paré y fui caminando hacia donde estaba la Biblia. Yo agarro y me paro, veo la Biblia abierta y me la pongo a leer. Cuando yo veo la Biblia, estaba abierta en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo leí todo el capítulo. Sí, el Salmo. Pero cuando yo lo voy leyendo, a medida que yo lo voy leyendo, todas mis preocupaciones, todo lo que yo sentía en ese momento se fue calmando. Todo se fue calmando, se calmó. Yo quedé completamente tranquilo, tenía una paz que yo nunca había sentido. Y yo agarré y quedé tranquilo, agarré y me volví y me acosté en la cama. Y cuando
como en las películas. Yo me acuesto en la cama y como que le dieron play al cassette. Y mis tías, la bulla, llegaron todos otra vez a Se acabó el silencio. Sí. En un momento que yo estaba muy desesperado en la casa, se aparece mi cuñada es cristiana. Y ella me dice, Jeffrey, tengo que viajar a Santa Bárbara. Y no tengo quien me acompañe. ¿Será que me puedes acompañar? Y así aprovechas y distraes un poco la mente y la naturaleza y vamos conversando en el viaje. Yo le digo a ella, sí, dale, yo te acompaño. Ella tenía una parcelita allá donde recogían los plátanos, aguacates, piñas, varias frutas y se vendían acá para buscar resolver, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, pero acordate que ahorita yo tenía una crisis de dolor en la columna en ese momento. Yo le decía, pero no puedo levantar, hacer peso. Y ella me dice, no te preocupes, es solamente para que me acompañes y bueno, vamos conversando y tal. Entonces acepta, yo sí, claro, vamos. Y recuerdo que arrancamos en la madrugada desde aquí, desde Maracaibo. Y desde que salimos, ella empezó a hablarme de la palabra de Dios. Y entonces ella me hablaba y yo le cuestionaba, le preguntaba, pero si Dios esto, ¿por qué esto? Y ella me decía otra cosa y yo, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y nosotros recuerdo que llegamos rapidito allá, de tanto que conversamos, tanto que debatimos, claro, con respeto, siempre con respeto. Y cuando llegamos allá, ella me presenta a un señor que se llama el señor Manuel, era quien le cuidaba allá la parcela allá, que también es cristiano. Y cuando llegamos a la parcela, está la bulla, toda la bulla, el bullicio, la gente bajando las cosas, y de repente yo escucho ese silencio nuevamente y vuelvo a sentir la presencia de Dios. Y yo agarro y, como siempre, grosero, miro para arriba y le digo, ¿qué me queréis decir? Bueno, resulta que yo me siento en una especie de silla que hacen con unos troncos de un árbol y veo que viene el señor Manuel caminando. Viene caminando y se para así delante de mí. Y empieza y agarra unos racimos de plátano, pero tú sabes que los plátanos en Santa Bárbara son así grandes, grandísimos. Bueno, y agarra el primer racimo y se lo monta aquí. Y agarra el segundo y se lo monta. Y agarra el tercero y se lo monta. Y yo con los ojos que se me iban a salir. Agarra el cuarto y se lo monta. Yo no sé cuánto se montó, pero yo no lo podía creer, pues, de ver el peso que estaba haciendo ese señor, cuando yo no podía ni siquiera levantar unas bolsas de mercado. Arrancó a caminar con el cerro de plátanos encima, pasó por una especie de puente que era, no sé, como de esta anchura más o menos, apenas cabían los pies, y estaba el río que si se cae para el río, bueno, se ahoga, se mata. Pasó hasta allá, bajó todos los plátanos y se regresa para donde yo estoy. Y yo viendo todo eso, yo nunca hablé con él. Yo con los ojos que se me iban a salir. Y me dice él, ¿sabes qué? Hubo un tiempo de mi vida en que yo no me podía ni siquiera parar de la cama. Pero yo le empecé a pedir a Dios con fe que me sanara. Que me sanara, que me sanara. Y hubo una noche en que yo sentí como si me metieran unas espadas de fuego en la espalda, un dolor indescriptible, que yo pensé que me iba a morir, dice él. Pero yo empecé a orar con más fuerza, a Dios, a pedirle que no me dejara morir, que me sanara, que no me dejara morir. Y orando, pasé toda la madrugada orando. Y en la mañana me desperté como si nada. Y mira ahora todo el peso que yo levanto. Y agarró y se dio la vuelta y se fue cantando alabanza. Y yo con los ojos así. Cuando el Señor se va, yo lo que hago es que vuelvo a mirar para arriba. Y yo digo, ya sé que era lo que me querías decir. Ese fue el punto de quiebre de mi ateísmo. Yo no pude negar más la existencia de Dios. Ya eso era específico para mí. Fíjate, me fui a una parte donde no conocía a nadie. Me encuentro un señor que era la primera vez que veía en mi vida. Se acerca ese señor y me dice esas palabras que eran directamente para mí. Así es. A él usó Dios para decirme eso. Yo cuando regreso de ese viaje, yo le empiezo a pedir con fe. Yo hice varios viajes hacia allá. Recuerdo que el segundo viaje fue un viaje que había habido una inundación por allá.
Y me tocó meterme en río, que el agua me llegaba hasta aquí. Y yo empecé a confiar en Dios, yo me ponía en manos de Dios. Diosito, estoy en tus manos, yo tengo mis hijos en la casa, no vas a dejar que me ahogue, no dejes que me pase nada. Y bueno, en ese viaje, cuando eso fue después del apagón de 5 días. Sí, blackout. Sí. Yo recuerdo que estábamos hablando y todos los que estaban allí eran cristianos. Y estábamos hablando de cuando hubo los saqueos y todo eso. Y yo esa vez, esa experiencia aquí, imagínate si nosotros estábamos en crisis cuando llegaron esos 5 días, imagínate lo difícil que era. Yo recuerdo que yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Pero todos quedamos en la misma situación porque tanto el que tenía dinero en el banco no podía sacar y ya se le había acabado la comida. Entonces yo le decía a ellos que Dios utilizaba a veces, cuando uno le pedía ayuda, Dios mandaba la ayuda de muchas maneras y a veces hay que saberla identificar. Y recuerdo que muchos comimos fue porque la gente que saqueó, que es un robo, la comida la repartieron y muchos comimos. Yo recuerdo que nosotros esa vez comimos con los caparazones que quedan de los pollos. La gente agarró las pechugas y esas cosas y lo que quedó, y con una pasta que nos dio una vecina fue que logramos cenar esa vez, ¿no? Entonces yo le estaba contando eso a ellos. Y cuando ya terminamos de comer, yo ya sabía a lo que iba. Recuerdo que dice mi cuñada, nos vamos a bañar. Para bañarse hay que ir por aquí al río, se cruza a la izquierda. Y ella me saca una toalla y un jabón nuevecitos, eran de paquete. Pero yo cuando agarré el caminito ese del monte, ya yo sabía que iba. Yo agarro y voy caminando por el caminito del monte. Subo el muro del río, cruzo a la izquierda, llego al final y en el final me quito la ropa, me desnudo y yo recuerdo que miré al cielo. Nunca había visto yo tantas estrellas, tantos millones de estrellas. Y yo ahí le pedí perdón a Dios por todo lo que yo había hecho, por haberlo retado, por haberme burlado de él. Y le entregué mi corazón, pues hice la oración de fe, le entregué mi corazón y ya yo recuerdo que ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Yo me bajé de ahí súper contento. No le dije a nadie. Mi cuñada, yo me vine de ese viaje y mi cuñada pensaba que yo era ateo todavía. Y yo no le decía, tenía como pena. Pero yo estaba muy feliz, muy gozoso. Y entonces mi vida empezó a cambiar. Cuando nosotros llegamos acá, porque no se me ha olvidado porque fue que empezamos a hablar de esto, pero simplemente era para ponerlo en contexto. Claro. Nosotros llegamos acá, ese día que yo hice las paces con Dios, eso fue un 7 de agosto de 2019, en la noche. Volví a nacer. Y en enero del 2020 hubo una crisis muy fuerte de agua acá en Maracaibo. Y recuerdo que mi esposa me dice, no tenemos ni una gota para tomar para los niños. ¿Qué hacemos? Y le digo yo, vamos a buscar agua. ¿En serio? Yo sí, vamos a buscar agua. Ya sabía que yo no podía hacer peso. Agarramos 2 pimpinas, un carrito y nos fuimos a buscar agua. Más o menos lejos. Recuerdo que yo iba asustado, iba muy asustado. Yo agarré las 2 pimpinas de agua y las monté en el carrito. Yo agarro el carrito y arranco. Y había mucho sol y yo iba sudando y haciendo mucha fuerza. Y mi esposa me miraba y me decía, ¿te ayudo? Y yo decía, no me ayudé. Y yo iba muy asustado, pero no sabía qué era más fuerte, si mi miedo o mi fe. Estaban luchando las dos. Tenía mucho miedo porque yo decía, a lo que llegué a la casa, triste, voy para la cama, decía yo, pero no, Diosito, no vas a dejar que caiga en cama, saname, te lo pido, por favor, de corazón. Llegamos a mi casa abajo, yo vivo en un 3er piso. Ella me dice, llama a Jeffrey Alejandro. Jeffrey Alejandro es mi hijo mayor. Yo le digo, no, los voy a subir yo. ¿En serio? En serio. Agarro la primera pimpina y me la monto y subo los 3 pisos. Agarro la segunda pimpina, subo los 3 pisos. Agarramos, llevamos el carrito, lo entregamos. Me dice ella, te doy para el dolor un diclofenac, algo. Y le digo yo, no, en serio, no me vas a dar nada. Y yo empecé a orarle a Dios, orar, Diosito, saname, no vas a dejar que caiga en cama, por favor, te lo pido de corazón, saname. Bueno,
Pasaron 2 días, se acabó el agua. Ya en la mañana yo me levanto y me da un corrientazo por aquí y yo me asusté y yo, Diosito, no va a dejar que me dé el dolor. Yo estaba muy asustado. Bueno, no pasó nada. Se gasta el agua, ¿qué hacemos? Vamos a buscar agua, en serio, sí. Hicimos exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. Buscamos las pimpinas, subo los 3 pisos, tal, los bajo, los llevamos, te doy para el dolor, no, nada. Y ya cuando pasan otra vez 2 días, cuando se está acabando otra vez el agua, yo no sé por qué nosotros estamos todos en la sala de mi casa y no sé, un impulso, no sé, si te digo que escuché voz de alguien es mentira, no, pero sentí un impulso de decirle a mi esposa, mija, mira, yo me paro y me agaché y me toqué, yo no me podía doblar para adelante, nada, porque yo no podía hacer esto porque las hernias son un dolor horrible, no podía doblarme. Y yo agarré y me toqué los dedos de los pies y todos quedaron así como que asombrados. ¿Qué pasó aquí? Y yo le dije, me sanó Dios. Qué tremendo. Y así fue que yo me sané de... Ahora, Jeffrey, ya casi finalizando ya este testimonio, ¿cómo ves tu vida ahora? Después de que ya que has aprendido a tener una relación con Dios. No, mi vida cambió completamente en todos los sentidos. Primero hubo un cambio en mi persona. Hubo muchas cosas que yo en medio del desespero me desesperaba, gritaba, de repente pude hacerle daño a mi familia sin querer por el mismo desespero. Pero eso fue lo primero que yo empecé a cambiar. Yo boté todo lo que me deshice de todo lo que era ideologías y todo eso, todo lo que me frenaba, yo lo eliminé. Pero también empezó a cambiar inmediatamente, que yo le entregué mi corazón a Jesucristo, todo empezó a cambiar, mi familia, todo se empezó a restaurar, sin yo hacer nada, cuando anteriormente yo quería tener el control de todo y arreglar las cosas por mis propias fuerzas, nunca pude, ya ahora yo sin hacer nada, se arreglan, siempre hay la manera, siempre llega alguien, siempre llega una ayuda, o le da a uno la sabiduría a Dios de la nada y uno logra resolver la situación. Pero el cambio fue exponencial, totalmente distinto y para bien, y no ha quedado allí. Siguen las bendiciones, siguen llegando sin parar. Los milagros, veo milagros todos los días. Es más, al despertarme todas las mañanas, lo primero que hago es agradecer a Dios por estar vivo, por poder respirar, por poder ver, por poder caminar. Yo si ahora tengo que irme a China caminando, me voy, porque tengo mis piernas buenas, que Dios me las dio. Sí. Si pudieras decirle una palabra, quizás una persona que nos está viendo en este momento, ahí en esa cámara, que está atravesando quizás lo que tú pasaste durante muchos años, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero que le diría es que busques de Dios. No estás solo. Tú puedes creer ahorita que estás solo y que no puedes con esta situación, pero Dios es muy grande y poderoso. Mientras las cosas son imposibles para el hombre, para Dios no hay nada imposible. La mejor decisión que tú puedes tomar es entregarle tu corazón a Dios, tu corazón y tu vida. Por eso la palabra dice que pon a Dios de primero sobre todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es cierto. Te lo digo yo que lo experimenté en mi propia vida. La mejor decisión que puedes tomar es buscar el camino de Dios y entregarle tu corazón. Sé que no te vas a arrepentir. Ya vas a ver. Hazlo y después me cuentas para que... Después nos echa el cuento. Bueno, Jeffrey, muchísimas gracias, hermano, por compartir Gracias tu testimonio de vida. De verdad que son cosas que nos enseñan, cosas que nos edifican y que nos hace ver que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad que sí? Claro que sí. Así que bueno, usted que está allí solamente tiene que tomar la decisión de aceptar al Señor. Dios no es de protocolo, Dios no necesita intermediarios, no, tú solo, allí en tu habitación, en tu intimidad puedes hablar con Dios, Dios te va a escuchar. Dice la Biblia que su oído está atento a nuestro clamor. Simplemente tienes que acercarte a Él. Y así como cambió la vida de Jeffrey, cambió la mía y cambió la de millones de personas en el mundo que se han acercado a Jesús,
también puede cambiar la tuya. Nosotros llegamos al final de esta edición de Conversaciones que sí se publican. Fue nuestro capítulo número 10, final de temporada, y muy pronto vendremos para ustedes con muchísimas más sorpresas y por supuesto más programas como este. Bendiciones para todos. Chao.